Bienvenidos y buenas noches a esto que denominamos la curiosidad día cristiana, en este día jueves, otro programa donde vamos a desentrañar los misterios de la Biblia y a tener una charla para entender lo que es la palabra, una charla, por así decirlo, entre amigos, una charla donde podamos ver las curiosidades, valga la redundancia, de lo que es la palabra de Dios. En este día, como hicimos la semana pasada y hablamos de la adoración, queríamos hoy destacar un tema importante que es la adoración que hacía David. Es una palabra muy especial, ¿no? Donde David canta y ahuyenta los demonios que tenía Saúl. Entonces esa es la charla que queremos tener, esa charla de ver cómo Dios actúa mediante herramientas, para que esas herramientas llevan a adorar a Dios. Y esa herramienta principal que hoy vamos a ver es una persona, y esa persona es David, un rey que era con el corazón conforme a Dios, con un corazón que estaba dispuesto a que Dios actuara en su vida y que hiciera grandes cosas, maravillas que hiciera en su vida. Ramón, ¿qué opinas? Amén. Gloria a Dios. Primero, buenas noches, Dios los bendiga muchísimo. Qué placer estar nuevamente con estos dos potencias en el Evangelio, dos personas que están ahí siempre al frente de la batalla para poder charlar, para poder compartir, para traer reflexiones de la palabra de Dios. Y eso es muy linda porque una de las cosas que el Señor nos enseña en su palabra es que debemos masticar, debemos comer la palabra, estudiarla, y eso es lindo. Así que Dios los bendiga muchísimo. Qué lindo cuando se habla de David, cuando adoraba a Dios, qué lindo es poder expresar a través de la palabra de Dios una persona que fue conforme al corazón de Jehová, conforme al corazón de Dios. Tal vez tuvo errores. Si uno se pone a leer la historia de David, tuvo muchos errores, fue muy pecador, pero una de las cosas que él sí había aprendido es el tener un corazón constricto y humillado a la presencia de Dios. Así que eso es lindo aprender, es lindo, por eso siempre creo que el Viejo Testamento o el Viejo Pacto, como muchos le dicen, o la Torá, como lo llaman los judíos, yo creo que traen ejemplos lindos de personas que tuvieron no solamente cumplimiento de ley, sino vivir una experiencia transformadora, una experiencia vivida, una comunión, una relación con este Dios que nosotros hoy profesamos por gracia y por el sacrificio que hubo un día hace 2000 y pico de años atrás, que Jesucristo se entregaba por cada uno de nosotros. Así que feliz de estar, ¿no? Asimismo, Dios te bendiga, pero muy buenas noches. Así que como ya mis dos compañeros acá presentes, Ari y Ramón, estuvieron comentando, vamos a tener esta impactante historia en la cual vamos a revelar bastantes o varias curiosidades que a todos como cristianos muchas veces se nos vienen a la cabeza. Como ¿por qué David siempre se lo atribuye que fue un gran adorador? Que fue un gran danzarín delante de la presencia de Dios. Y hoy es una de esas primeras historias que abarca la Biblia. Obviamente la historia de David está contada primeramente en el libro de Samuel y en el libro de Samuel 2, 1 y 2, obviamente. Y vamos a encontrarnos con este relato muy importante justamente para nosotros cristianos, para ver qué relación tenía Saúl con David. Que vamos a encontrarnos con una relación muy fraternal, uno podría decir casi como un padre con un hijo, ¿o no? Sí. Porque la Biblia nos narra que David era joven. Y también nos recalca que era bonito, muy hermoso, dice la Biblia. Así dice la Biblia. La Biblia, yo hoy lo estuve contando, y la Biblia declara que David era hermoso en estos primeros 3 capítulos 3 veces, lo dice una vez por capítulo. Así que, primera curiosidad, líder. Era hermoso. Y decía que tenía hermosos ojos y era de hermoso parecer. De buen semblante, sí. Más allá de que
a esa edad a la que habla o narra de la Biblia que tenía entre 16 o 17 años. Que es justamente el fragmento de la vida que vamos a estar contemplando en estos momentos. Exacto. Es decir, más que nada también no solamente por su apariencia, porque era joven, porque era tal vez bello. Lo pensamos muchas veces así. Pero yo creo que va más también a la edad que él tenía, por la fortaleza, por los jóvenes. Por eso los jóvenes son de mucha bendición, porque los jóvenes tienen más capacidad, más ganas, más garras de hacer cosas y hasta aún hoy con 40 y pico de años por ahí me doy cuenta, ya no tengo 20 y con 20 años yo podía hacer cosas que hoy con 40 me cuesta un poquito más. Creo que David a esa edad, cuando Dios lo toma, lo escoge, lo llama a un servicio, porque lo llamó a un servicio. Así es. ¿Y qué servicio? ¿Y qué servicio? Ser rey de Israel, ponerle una corona para llevar todo un pueblo adelante, y lo tenía que capacitar y lo tenía que preparar. Sí o sí era necesario eso, porque hoy en día pasa en el Evangelio que tenemos por ahí muchos ministerios, dones, talentos, hermosos, preciosos que se ven, pero para llegar a la corona que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros, es un tiempo de transformación, es un tiempo de vivir el día a día, las experiencias. A mí me encanta cuando David se acercó a Saúl y Saúl, menospreciándolo, el mismo rey menospreciándolo, le dijo: vos vas a querer matar al gigante, un chiquitito, sos tan pequeño que sos un bebé para comparación mía. Y David le dijo: mirá, yo era pastor de las ovejas de mi padre, y cuando venía un oso yo las defendía, y cuando venía un león yo las defendía. Así que si yo veía que un oso o un león agarraba a una de las ovejas, yo iba y peleaba y los vencía, porque sabía que Dios estaba con nosotros. Amén. Así que es una linda historia, Pues, y justamente esta parte de la historia que vamos a contar ocurre antes de lo que pasó con Goliat. Ese es el primer encuentro que David y Saúl tienen. Pero ¿cuál es el contexto de esto, Ari? El contexto de esto es la adoración. Dios permitió en ese momento dejarle a Saúl algo, un espíritu que lo molestaba, que lo turbaba. Ahora, ¿a qué viene ese espíritu? Fue por la falla que él tuvo. El hecho de Dios te da un mandato, tenés que cumplirlo. Lo cumplís de esta manera, de forma que él ya lo había planteado. ¿No lo cumpliste? Bueno, ahora te doy esto. Te va a atormentar todos los días, todas las noches. Entonces, por eso mismo, que manda a llamar a un músico. No dice la Biblia que lo manda a llamar a David. No, dice, manda a llamar a un músico. Ahora, yo he leído en un estudio, ¿no?, que los del pueblo, o sea, los generales y todo eso, esos que estaban con Saúl, hicieron un concurso de músicos. ¿Y qué era David? Era un buen músico. Era un buen músico. Es por eso que entre todo ese concurso, aunque no lo dice la Biblia, sale David ganador, por así decirlo, y tiene la tarea de tocar para el rey. ¿Y qué hace Dios con ese instrumento? Ahuyenta ese demonio o ese espíritu que lo atormentaba. Es por eso que después ya directamente ahí sí manda a llamar a David siempre. ¿Para qué? Para que toque para él y ese demonio huya, ese espíritu no lo moleste. Entonces el contexto de todo esto es cómo Dios utiliza las herramientas que tiene a mano para adorar, para llevar también al pueblo a la adoración. Y ahí sí ahora sí estamos hablando del tema música, de lo que se refiere a toda la música. David ya era un músico desde los primeros años donde la Biblia lo declara, ¿no? Él hizo muchísimos salmos, bailaba, danzaba, a medida que iba pasando el tiempo danzaba con todo el fervor que lo caracterizaba. Fue criticado, hasta fue ridiculizado por su propia familia. Y ya estamos hablando de lo que sería su esposa y algunos otros miembros de su familia, ¿no? Pero él lo hacía
con amor, él lo hacía sabiendo a quién adoraba. No estaba adorando a cualquiera, no adoraba a, como dijimos la semana pasada, no adoraba a un Messi, no adoraba a un pastor, a un apóstol, no, él adoraba a Dios, al Creador. Y eso es lo que David daba reflejado en su vida, lo que era la adoración al Padre. Y esta historia nosotros la podemos encontrar en 1 Samuel 16. Este es el capítulo donde nos introducen a David por primera vez en la Biblia. Ya nos habían hablado de Isaí, que era el nieto justamente de Salmón, era justamente el nieto de Ruth. Nieto de Ruth, que fue esposa de Nazón, ahí está. Que en fue, realidad la abuela de él era Ruth. Sí. Y su bisabuela era Rahab, porque Rahab era justamente la madre de Nazón, de Boaz, sí, Claro, justamente. la Y madre de vemos este linaje especial para David, que fue un linaje en el cual primeramente nos vamos a centrar en esa bisabuela que era prostituta, pero que por medio de que ella quiso adorar a Dios, quiso entregar su corazón a este Dios, salvó a todos los israelitas y ayudó a tomar Jericó. Exactamente. Y en este contexto, en esta familia nació David, pero nació David siendo el más pequeño de una familia donde sus hermanos, de 7, donde sus hermanos eran grandes héroes de la nación. Sí. Nos cuenta la Biblia que su hermano mayor no solamente era grande, buen varón de guerra, sino que también era afamado, estaba fortalecido, era famoso. Que su padre era uno de los ancianos principales del pueblo de Belén. Encima, porque nos narra la Biblia que cuando salieron los ancianos, salió Isaí a la cabeza de ellos. Y cuando llamó a hacer ese sacrificio Samuel, mandó a llamar a ese anciano por excelencia, se podría llegar a decir, y no solamente a él, sino que a toda su familia. Pero hay un detalle ahí, que fue que Isaí solamente llamó a los de su casa, pero se olvidó de David. David lo dejó apacentando las ovejas. Entonces cuando Dios le marca a Samuel que no era ninguno, ahí entendió de que faltaba alguien y lo mandan a llamar a David. Y ahí es donde Dios le hace ver a Samuel quién iba a ser el ungido. Y nos encontramos con un ungido rey de parte de Dios, yendo a la casa de un rey desechado. Sí, exactamente. Qué contexto, ¿no? Y encima lo que nos empieza a narrar este capítulo 16, a partir de justamente el versículo 14, es esa historia de cómo Saúl se empieza a encariñar con este chico, este joven pastorcito, don nadie, que no lo conocía nadie, pero que ganó este concurso y pudo llegar delante de él para tocar, y cómo él se empezó a encariñar con este joven. Y vemos cómo la adoración hacia Dios, cómo nosotros como adoradores somos deseables, justamente como decía Pablo, que nosotros íbamos a ser deseables para las personas. Las personas iban a querer lo que nosotros teníamos dentro de nosotros. Y vemos a este Saúl que necesitaba aquello que estaba dentro de David. Porque la Biblia, unos versículos antes, nos empieza a decir que desde el momento que fue ungido, el Espíritu de Dios reposó sobre él. Pero nos encontramos que unos versículos antes también dice que en el momento que Saúl falló a la voz de Dios, el Espíritu de Dios se apartó de él. Exactamente. Nos encontramos que Saúl volvió a tener una experiencia con el Espíritu Santo, pero no como la tenía antes, sino en una experiencia lejana, porque él veía a un adorador de espíritu y en verdad en ese momento. Y nos encontramos con este David que adoraba, él dejaba todo ahí ante la presencia de este rey, y que el rey podía tener esa paz que él necesitaba de sus espíritus que venían de parte de Jehová. Y vemos y lo ponemos en paralelo a nuestra vida, esto muchas veces, en el hecho de que adoramos ante las adversidades, adoramos cuando tenemos males que afectan nuestro entorno, nuestra carne, Sí. ¿no? Y sí, por eso David aprendió a decir que Dios no desprecia un corazón constricto y humillado. Yo creo que
el saber, muchas veces las circunstancias, las pruebas, las luchas, como nosotros a veces lo llamamos, nos tienen que llevar a saber, a adorarlo a Él, a entregarle todo. A mí me encanta cuando David quiso llevar el arca del pacto a Jerusalén, él lo hizo completamente desnudo, no desnudo literal, sino que se despojó de todo su vestidura, se despojó de su realeza, de su corona, de su manto real, se despojó de todo, porque sabía que todo eso a Dios era superficial. Dios ve el corazón, Dios ve las actitudes, Dios ve la manera de caminar, Dios ve la manera de pensar, Dios ve la manera de actuar de una persona. Por eso creo que a David le decía conforme al corazón de Jehová, que tuvo muchos errores, demasiados errores tuvo, pero siempre fue una persona que se sabía humillar, que se sabía derramar ante su Dios. Se sabía reconocer muchas veces. Por eso él puede escribir el Salmo 51, perdón, donde él habla de un arrepentimiento después de haber adulterado, después de haber asesinado a una persona o mandado a asesinar a una persona. Él se siente tan culpable cuando Dios lo confronta con eso. Entonces la confrontación muchas veces de Dios no es para muerte, no es para castigarte, sino es para que te tiene que llevar a adorarlo a Él, a reconocer. Lo vemos justamente en este capítulo, que vemos que Saúl fue desechado por Dios, pero que Dios tenía misericordia todavía de él. Por eso lo seguía manteniendo en el trono. Y no solamente eso, sino que Dios le manda ese espíritu, pero también le manda, por así decir, en el lunfardo nuestro, un remedio. Claro, pero había algo diferente entre David y Saúl. Saúl era una persona orgullosa. Saúl era una persona que no se sabía despojar de sus vestiduras de rey. Él creía que era el rey y creía que él era el jefe y creía que nadie podía tocarlo porque él era el rey. Pero sin embargo, ante Dios, ante el soberano, ante el creador del universo, ¿quién no se puede despojar de todo eso? El orgullo es algo, y acá creo que vamos a un impedimento que nos lleva a adorar a Dios. Y eso es el orgullo, la soberbia, el orgullo. Dice que eso no nos permite derramarnos por completo a Dios, sino que nos hace ver lo que tenemos nosotros, lo que somos nosotros, lo que Dios nos dio a nosotros. Entonces ese orgullo nos prohíbe, nos separa. Por eso dice la Biblia que Dios a los soberbios, a los orgullosos los mira de lejos, pero los mira, está ahí atento, está mirándolo, cómo va, cómo camina, qué hace. Pero la cuestión es que Dios sí no se puede acercar, pero sí hay una manera de que el orgulloso pueda volver a acercarse a Dios. Y la Biblia habla de arrepentimiento y habla de conversión. Cuando yo me arrepiento me reconozco que fallé, que erré, que tal vez pequé. Y cuando yo cambio mi mentalidad de que en ese arrepentimiento yo puedo adorar a Dios y volver a Dios, por ejemplo, no creo que haya mejor adorador hoy en día que una persona que se haya apartado del Evangelio y vuelva con un corazón dispuesto a decirle, papá, acá estoy, fallé, erré, como le pasó al hijo pródigo. Realmente en estos días el pastor estaba predicando del hijo pródigo y pasó eso. Es decir, fue tan agradable su adoración a su padre cuando después de haber pecado, después de haber malgastado su herencia, volver y reconocerse. Yo creo que eso mueve el corazón de cualquiera y eso es una adoración. Es una adoración que nadie se puede negar a una restauración, y eso le pasó al hijo pródigo. Después de que le dijo, Padre, yo he pecado contra el cielo y contra ti, yo sé que me mandé mis errores, yo sé que hice las cosas mal, pero te pido solamente que me tomes como uno de tus jornaleros. Y un hijo no puede ser nunca un jornalero. Un hijo tiene que ser hijo. Por eso yo ayer compartía la diferencia entre ser un cristiano y ser un hijo. El cristiano sirve, como Saúl. En ese tiempo era rey, servía como rey. Pero el hijo adora. El hijo sabe quién es su padre, conoce a su papá, vive con su papá y puede adorarlo mejor a su papá. Entonces yo creo que hoy en día David aprendió eso.
no solamente a conocer a Dios, sino a conocer a su papá, al que podía estar adelante de él para despojarse de lo que él era y rendirle una adoración perfecta, un constricto y humillado. Y es más, creo que no hubo en estos últimos tiempos de gracia, no creo que hubo mejor adorador que el Señor Jesús. En el huerto, en el Getsemaní. Para mí fue una adoración hermosa, una libación tremenda, en donde él mismo se vuelca a Dios, decirle: Padre, yo no quiero morir en la cruz, pero yo sé que tengo que hacer tu voluntad. Así que pasa esta copa de mí, pero si no querés que pase, bueno, Señor, yo haré tu voluntad. Pero derramarse, hasta dice que sudores de lágrimas, de sangre tirado. Yo creo que eso fue una libación tremenda, una adoración tremenda al Padre, sabiendo que lo que iba a pasar, pero aceptando la voluntad de Dios. Que después que eso, que yo hoy siempre digo, ¿no? Cuando uno adora a Dios, se sabe derramar en Dios, viene la restauración, viene la transformación, viene la corona, porque a Jesús mismo le pasó. Jesús, después de la cruz, vino la corona. Y es más, muchas veces hasta llegué a pensar y pensar esto, que el fin de nuestro Señor Jesucristo no era la cruz. El fin determinado de Él no era ir a esa cruz, sí era morir por nuestros pecados, pero el fin era que Él esté sentado en el trono. Ese era no su regalo, ¿cómo se dice? Su victoria, su meta. Esa era la meta de Dios. Dios no quería solamente que pasara por la cruz, quería darle todo el reino, toda la gloria, quería darle la corona. Y Dios puede hacer eso con aquellos adoradores, que le adoran, como decíamos el jueves pasado, en espíritu y en verdad. Así que yo creo que David aprendió eso, aprendió a despojarse para poder adorar. Y hoy en día eso es lo que nos cuesta muchas veces para poder adorar a Dios. Tocar la alabanza con instrumentos, con canciones, es hermoso, pero hay una responsabilidad que sí los que sirven en esa área tienen, y que es dos cosas. Una, o llevar al pueblo a Dios, que es lo fácil, cantar adoraciones, cantar canciones que te lleven a la presencia de Dios. Pero hoy creo que Dios está buscando no solamente alabanza que te lleven a Él, sino alabanzas que puedan bajar su presencia al pueblo. Un adorador tiene que traer la presencia de Dios. Por eso vamos a la parte donde Alan y ustedes estaban compartiendo, que es decir, cuando David toca para que el espíritu que atormentaba a Saúl se vaya. Es decir, David traía la presencia del Espíritu Santo a la vida de Saúl. Era el canal que usaba Dios para que Saúl ya no fuera atormentado de ese demonio. Entonces, David traía la presencia de Dios como adorador, como persona que adoraba a Dios. Y eso creo que es lo que hoy en día los hijos que alaban a Dios tienen que dar. Llevar a Dios es fácil, traer a Dios, eso conlleva santidad, conlleva mucha adoración, conlleva mucho despoje, conlleva mucho sacrificio, mucho ayuno, oración, búsqueda de la presencia del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que trae también. Hay una palabra en Romanos 5:5, y ya les voy a dejar que hablen un poco. No me quiero extender, porque a veces cuando me pongo a hablar hablo, y dice que el Espíritu Santo es el que a mí me trae el amor del Padre. Entonces yo voy a conectarme con el Espíritu Santo, pedirle de ese amor que viene del mismo Padre. Eso es algo que está viniendo a través de ese canal de bendición que es el Espíritu Santo y que llena mi vida de ese amor de papá. Así yo creo que tienen que ser los que adoran a Dios. Me quedé con una parte donde hablabas acerca de lo que es necesario de un músico para
que Dios se manifieste, para que la presencia descienda al pueblo. Y yo me hacía una imagen, ¿no?, de lo que hacían los levitas en el tiempo de Moisés. Los levitas hacían exactamente lo mismo, porque ellos estaban con la presencia de Dios constantemente. Entonces llevaban esa presencia de Dios al pueblo. En estos momentos lo que Dios busca, lo que Dios quiere, es que seamos los levitas. Amén. Que seamos esos levitas, porque si estamos en su presencia tenemos que llevar la presencia al resto. Es que es la responsabilidad del sacerdote. Tenemos que ser esos levitas que claro. Bueno, por eso vino Jesús. Por eso vino nuestro Señor a esta tierra, para enseñarnos, porque el pueblo de Israel se había desviado de esa adoración. Ya no adoraba a Dios, ya no lo llevaba al pueblo a la presencia de Dios. Ni siquiera traía a Dios a la presencia. No, lo que traían era condenación. Exacto. Entonces creían y hacían costumbres, que hoy en día puede pasar, costumbres, adoraban a Dios por costumbre, iban a la iglesia por costumbre, iban a la oración por costumbre. Era costumbre, una tradición. Es como hoy en día estamos viviendo, en este tiempo de Semana Santa, se transformó en una tradición. Es decir, es feriado, muchas tradiciones, por ejemplo, yo vengo de una descendencia paraguaya, es decir, en Paraguay las tradiciones es no comer carne, comer chipa, comer sopa, el viernes comer pescado. Entonces, si vos comes un pedazo de carne, ya estamos entrando en otro río, no me quiero meter en ese río, pero sigue de las tradiciones. Entonces el pueblo de Israel se había volcado a esas tradiciones y adoraban más al sumo sacerdote que a Dios mismo. Entonces Jesucristo vino a enseñarnos y a mostrarnos realmente lo que era la verdadera adoración. Hay una palabra que me viene, que no me acuerdo dónde está, pero habla mucho de lo que van a restaurar, que Jesucristo va a restaurar el tabernáculo de David, ¿puede ser? Justamente es algo, en realidad es un concepto que habla justamente, porque es básicamente lo que hizo Jesús. Fue restaurar el tabernáculo. Y el tabernáculo de David era ese corazón agradable, que le agradaba a Dios, y que el pueblo se había olvidado. Adorar a Dios, como dice la Biblia, en un espíritu y en verdad, tener una relación con nuestro Padre, con nuestro Dios, con nuestro Creador. Yo creo que la Biblia nos enseña hoy en día eso, que tenemos que volver a ser esos adoradores, esos que no solamente pueden cantar una linda canción, porque eso se mueve a través de los talentos, los dones, que Dios da talentos, los dones, para trabajarlas en ciertas áreas, y son necesarias. Por eso vuelvo a rescatar que muchas veces yo creo que el alabancista, el levita, como decía Ariel, tiene una doble responsabilidad, un peso más grande. ¿Por qué? Porque no solamente a veces tiene que llevar al pueblo a Dios, vuelvo a repetir esto, sino traer la presencia de Dios, hacer que Dios venga, baje de ahí de su trono, o fluya en el ambiente, se llene de su gloria, se llene de su presencia, se llene no solamente los que predican pueden hacer eso, los alabancistas, los adoradores son los encargados de esas cosas. Justamente, y la iglesia completa, yo creo que estamos poniendo un peso muy, muy grande sobre los músicos, así que músicos vamos a la fila. Pero no hay que olvidarnos que todos somos adoradores. Todos, justamente. En gran manera. Y si bien los músicos son los que están encargados de esa adoración dentro del servicio eclesiástico, tenemos que comprender también que nosotros como cristianos también tenemos que seguir teniendo ese servicio fuera de las cuatro paredes de donde nos reunimos con la congregación. Que yo creo que ese es donde tiene muchísimo más valor. De llevar a Dios a donde vos vayas, justamente como Dios le decía a Josué que en el lugar donde pise iba a ser santo y que él lo iba a acompañar. Justamente. De eso mismo que podamos hacerlo todos los días. David
justamente no fue a adorar al templo o al tabernáculo, ahí a las carpas, sino que fue a adorar a la casa del rey de Israel, y la presencia de Dios fue con él, Fue bajar, ahí en ese lugar. Y vemos que ese corazón que David tenía en ese momento, podemos decir que era como un corazón, un cristiano enamorado de Dios, en esos primeros años en ese primer amor, como lo llamamos nosotros actualmente. Sí. Y vemos a ese Saúl en ese viejo amor, se podría llegar a decir. En ese Es que tosco, duro, no queriendo reconocerse claro, ante Dios. es que yo creo que Saúl nunca conoció a Dios, siempre lo conoció por alguien, en este caso sería Samuel. Samuel era el que llevaba la presencia de Dios. Y algo que rescataste que sí tienes razón es que no solamente los adoradores, los alabancistas son los que tienen que llevar este peso, eso es verdad. También cada uno de nosotros tenemos esa responsabilidad como hijos de Dios, no solamente dentro de la congregación, sino fuera de la congregación. Yo creo que Dios nos envía, en este tiempo es un tiempo en donde Dios va a enviar a cada uno de sus hijos a que lo adoren en espíritu y en verdad. Y en ese mover del espíritu y en verdad, las personas van a ver que hay algo diferente, que tal vez las cosas que se viven, por ejemplo en este país, que las cosas suben, que la inflación, que las cosas no alcanzan, que el sueldo es poco, que te llena toda esa... Y uno como adorador de Dios sabe que el que adora, sabe que su papá va a estar ahí siempre para suplirle. Pues mi Dios suplirá todo lo que falta, conforme a la riqueza que obtengamos en gloria en Cristo Jesús. Lo decía Pablo. Y creo que mientras más presencia nosotros llevemos, más gloria de Dios vamos a ver. Eso sí, eso sí. Pero hubo algo que justamente, así como Ari rescató de todo lo que estuviste comentando recién, era de que David, hablaste y hiciste mucho hincapié en que David conoció. Sí. Dijiste, conoció Sí, a ese Dios, aprendió. Ahora la pregunta es, y esto es algo curioso, ¿no? ¿Dónde aprendió eso? Lo aprendió en el desierto, lo aprendió en la cueva de Adulam, lo aprendió cuando lo perseguía Saúl, lo aprendió cuando su hijo se rebeló contra él, lo aprendió cuando su hijo tomó posesión de su reino y él se tuvo que ir, no peleó con su hijo, se fue, simplemente se fue al desierto. Aprendió cuando se presentó ante Kis, no el grupo de rock, el jefe, iba a decir, el rey de Asiria, que se presentó ante él como loco, porque sabía que este es David, yo lo mato. Entonces se presentó como loco y dijo, ustedes me traen un loco adelante de mí, llévenselo de acá. Entonces ahí aprendió a conocer que en los lugares donde, como decía vos, donde pisa la planta de nuestros pies va a ser el lugar bendito. Pero no es que solamente va a ser el lugar bendito, yo soy bendito, porque Dios va conmigo. David sabía eso. Entonces, en todo el caminar que él tuvo hasta llegar al reino, fue conociendo a su Dios. Fue conociendo hasta pudo llegar a asegurar que fue conociendo a su papá, a un papá mejor que Isaí, que estaba con él. Que se olvidaba de que se olvidaba de él, ay, está cuidando. Que es mal, yo creo que si yo soy papá y si pongo como una responsabilidad a uno de mis hijos y cuidar mis ovejas, yo te dejo ahí.